En Tendencias para Todos, Comprender para Aplicar, un programa que busca acercar al público en general al conocimiento científico y tecnológico que es tendencia, para que pueda ser apropiado y aplicado en el beneficio de la sociedad. En Tendencias para Todos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último episodio de nuestra segunda temporada de En Tendencias para Todos. Y en esta ocasión, pues para cerrar nuestra temporada, tenemos como invitado al doctor Pedro Jacinto Páramo Cañetas. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y un doctorado summa cum laude por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual egresó de la licenciatura y la maestría. Ha sido docente de licenciatura y maestría en la UVM Monterrey y en la Universidad Tecnológica de México. Es investigador y profesor de tiempo completo en la carrera de Ingeniería de Mecánica Industrial de UVM. Pues bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Muy bien, aquí en campus, un poquito en el bajo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, sí, para saber que realmente eres tú y que no mandaste ahí a tu representante. Muy bien, pues excelente. Pues bienvenido, Pedro. La idea es que podamos entender parte de tu trabajo, parte de tu proyecto de investigación. Vamos a partir de un artículo que publicaste, entiendo, por ahí en el mes de enero de 2021, al arranque del año, en una revista que se llama Materials Characterization, caracterización de materiales. Uh-huh. Y el título del artículo, lo voy a poner en español, es Análisis de precipitados inducidos por deformación mediante procesamiento delta en superalación Inconel 718. Un supernombre de película de ciencia ficción. Así que, pues, queremos que nos ayudes a entender. El objetivo de estos episodios, Pedro, es que logremos que un adolescente de 12 años pueda comprender tu artículo y que se motive realmente a poderlo leer, aunque sabemos que esos artículos están dirigidos a los colegas, ¿no? A los que estamos trabajando en el área, pero pues vamos haciendo un intento, ¿te parece? Perfecto, Doc, perfecto. Vamos a ver, bien. Platícame a dónde va esto, o sea, ¿sí? Todo este proyecto que tú estás haciendo, ¿para qué es? ¿Dónde lo ves? Cuando ya resuelvas, cuando ya encontraste, ya explicaste todos los fenómenos, ¿dónde lo ves? ¿Dónde se puede aplicar esto que tú estás haciendo? Bueno, para empezar, gracias, Doc. Yo hago investigación o me he hecho mi investigación ya tiene algunos años que empecé cuando estaba sobre todo en la maestría. Hacemos investigación o me he dedicado o mi expertise se ha enfocado a el análisis de superaleaciones base níquel. ¿Qué significa esto? Las superaleaciones pues sí son aleaciones súper, así como está. Aleaciones súper, ¿no? ¿Por qué superaleaciones? Bueno, las superaleaciones históricamente se desarrollaron para suplir un poco al acero inoxidable. Que sobre todo. A ver, el acero inoxidable no es una superaleación, o sea, es un material que se encuentra así en la naturaleza, ¿es correcto? No, el acero inoxidable tiene, el acero que nosotros conocemos en general, bueno, hay muchos tipos de aceros, están formados por hierro y carbono, por diferentes porcentajes de hierro y carbono. Y estos aceros se les pueden poner más elementos para que puedan tener diferentes características. Una de ellas es el acero inoxidable, que se le ponen diferentes elementos como el cromo, por ejemplo. O sea, sería el hierro, carbono, más algo de cromo, para que tenga esta característica de inoxidable. Sí, tiene algunos otros también, níquel, por ejemplo, porque las propiedades de los diferentes elementos, pues les dan diferentes características a los diferentes aceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro, en el caso del acero inoxidable,
cuando hablamos del fierro o del hierro, la diferencia es esa, o sea, que no se oxida. Exacto, la diferencia es que como el hierro es muy afín al oxígeno, ¿Qué quieres decir con entonces, afín? ¿Que se caen bien o cómo? A ver, sí, platícame. exacto, que se caen bien, que en la naturaleza tú puedes encontrar en general a todos los metales oxidados. Es muy difícil encontrarlos en su manera natural. Sí, sí los hay. Por Ujú. ejemplo, el oro, ¿no? El oro se encuentra, se pone en como en un tamiz y se empieza a sacar Sale el por eso oro. es, ajá. Ajá. Pero por ejemplo, los diferentes materiales metálicos Ujú. en la vida, o sea, en la naturaleza, están oxidados, o sea, tienen óxido, son afines al oxígeno y el hierro es uno de O ellos. sea, Entonces, conviven tal cual con el oxígeno, están ahí exacto, mezclados. están mezclados y se Ok. encuentran así en la naturaleza y se encuentran en las minas y todo, y hay un proceso largo para poder quitar esto y dejar Ah, solo el elemento solito. Y que es ya lo que después vemos con en esa, las vigas, ¿no? Por ejemplo. exactamente. O sea, al Ya llegar que, ya, a obtener una viga, realmente no encontramos el material ese tal cual en la naturaleza, sino que está no, combinado. no, claro que no, tenemos que pasar un proceso muy largo, un Ok. proceso con mucha ciencia, un proceso que tiene, digamos, mucha complejidad, Ajá. pero para obtener este material puro. Y después de este Ok, material ok. puro, lo volvemos a combinar. Lo Con volvemos a combinar, cosas pero como como el cromo, carbono, carbono, ok. el hierro, bueno, hierro, carbono para hacer el Ajá, acero, ajá. y después les vamos poniendo algunos otros elementos que hace que tengan ciertas características. En este caso, por ejemplo, el acero inoxidable tiene Ujú, la característica que el cromo, que también es afín al oxígeno, ujú. a qué me refiero? Afinidades que se puedan combinar fácilmente, Ok. pero el cromo es afín. Entonces, el cromo lo que hace es protege al hierro Mm, para que no se oxide, porque o sea, para el que no hierro se también. mezcle con el oxígeno, porque si no tendríamos esta oxidación que vemos Así de es. pronto en Entonces, algunos canceles y todos que usan el hierro, ¿no? así es. Entonces, pues tenemos que protegerlo de alguna manera por la intemperie o para el Ujú, agua o de ujú. alguna forma para proteger esta aleación. Y el acero inoxidable, que tiene diferentes elementos junto con el cromo, hay muchos que tienen níquel, entonces estos hacen esa vez, ¿no? Las superaleaciones se dan como, Pero una pregunta nada más, a ver, cuando hablaste de aleación, ¿solamente lo usamos para la mezcla de estos materiales? O cuando el hablamos de acero al aleación? final, el acero le damos el nombre porque es una combinación de hierro-carbono, siempre, Ajá, y hay diferentes familias de aceros que tienen diferentes ok, elementos. ok, Cuando hablamos de un acero inoxidable, también hay diferentes familias de aceros inoxidables, pero siguen siendo aceros. ok, Aún así, son aleaciones. O sea, aleación. todos son aleaciones porque O no son son mezclas elementos de. puros. Ah, ok, Así es, cuando no es son el elemento puro y le muchas agregas mezclas. algo, hablas de aleación. Así es Ok, correcto. perfecto, Entonces, perfecto. tenemos aleaciones que pues se consideran como otras familias, ¿no? Una de Ok. las familias, pues ese es el acero, o digamos que el primo es el acero inoxidable, y Ujú, de ahí pues hay muchas aleaciones, ya sean ok. aleaciones base de aluminio, aleaciones base cobre, aleaciones de, ¿no? Y van cambiando Ujú, sus nombres. Por ok. ejemplo, bronce, ¿no? Cobre con estaño. Entonces, bronce, El se bronce va es una cambiando. aleación derivada del cobre Cobre con y el estaño, estaño. así es. Mm, Entonces, son diferentes las aleaciones, pues, se reparten en muchas familias, ¿no? ok, Tenemos muchos con todos nuestros elementos de la tabla ok, periódica, ok. pues podemos ver cuál es que Aleación. tiene afinidad con el otro, ¿no? Ok, Entonces, se van poniendo como en una canastita y ya tenemos el producto. ok. Las superaleaciones, pues Ujú, son aleaciones súper. ¿Por qué? Porque sí tiene ok. muchísimos elementos. En verdad tiene Ajá, muchísimos elementos, muchos más que los que pudiera tener una una aleación aleación. de bronce, por ejemplo, ¿no? Que podría tener el cobre, el estaño y algunos otros Ujú, elementos por ahí en pequeñas ok, proporciones. Pero ok. una superaleación
tiene muchos elementos, más de 20 por ahí, Ok. donde los principales son, por ejemplo, yo estudio el base níquel, donde más del 50% de todos los elementos que tiene es níquel, pero también tiene hierro, y también tiene cromo, y en porcentajes altos, estamos hablando de porcentajes de entre 15 y 20%. Ok, O pero la sea, base, o sea, lo que el 50% es níquel, por es eso tú níquel. estás enfocado a aquellas aleaciones que llevan como base el níquel. O sea, cuando El hablamos ya níquel. más de un 50% aproximadamente, ya puedes decir es una aleación basada en níquel. En níquel, así Ok, es. ok. Y voy a hacer un paréntesis aquí con las superaleaciones, porque, bueno, las superaleaciones, aparte de que es una aleación que tiene muchos elementos, como lo Ujú. estamos diciendo, se formaron o se crearon para sustituir al acero inoxidable. Pero sobre todo la explosión de las superaleaciones son para resistir altas temperaturas y que no se oxiden. Ok, ok. Pero ¿por qué sustituir al acero? ¿Porque no tiene esta capacidad de resistir esas altas temperaturas? Porque no tienen esa capacidad de resistir altas temperaturas. Y hay Ya. algo muy importante. El hierro tiene Ujú. una pequeñita transformación interna cuando cambia de temperatura. Ok. Entonces, lo que está dentro del hierro, los átomos, Ajá, se acomodan de una forma y ajá. cuando subimos la temperatura, se acomodan de diferente forma. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué observaríamos nosotros cuando pasa Puede eso? suceder, por ejemplo, que si hay una transformación, cambiamos las propiedades mecánicas. Ok, por ejemplo, se ¿Qué significa que dobla. sí? Exacto. Bueno, Ok. podríamos, no es que sí se pueden seguir doblando y todo eso se ve en microscopio a nivel Ujú. muy pequeñito, pero esto puede provocar, por ejemplo, alguna fracturilla Ah, ok. en operación. Por ejemplo, Estamos cuando hablando, lanzan un cohete que se exacto, calienta mucho, ahí una pequeña fracturita pudiera hacer que se destruya, ¿verdad? hacer que la Ok, ok, turbina ok. se destruya. Por Ya, ejemplo, los superaleaciones, ahí voy, tuvieron su explosión en la industria aeroespacial, ya, sobre todo en las guerras, ¿no? ya. Ok. Como se ha dado. Pero porque estas superaleaciones lo que tienen es que resisten las altas temperaturas porque son base níquel. ¿Y por qué resisten las temperaturas? ¿Que el hierro no la resiste? Sí, sí la resiste, pero el níquel no cambia su estructura con la temperatura, se Ok, no, mantiene igual. ok, ok. Y eso nos da una gran ayuda, una base para decir, vamos ahora en lugar de utilizar hierro como base, vamos a Ujú. utilizar níquel como base. Níquel, ok, ok. Así Lo es. vuelve más seguro, ¿verdad? Para Lo, estas vi- altas temperaturas. lo vuelve más seguro, lo vuelve, por ejemplo, si tenemos, yo me he dedicado a estudiar los anillos que van dentro de las turbinas de los Ujú, aviones, ujú. ¿no? El hecho de cómo los vamos a formar, cómo los vamos a deformar, cómo les vamos a dar esta forma O sea, el proceso de circular, construcción. el proceso de Ok, construcción ok. de una superaleación, ¿Qué ¿no? temperaturas alcanza dentro de la turbina de un avión? O sea, ¿de qué temperatura Arriba de estamos hablando? 700 grados. Wow. No, pues Arriba es de un montón. 700 grados en operación, sí. Entonces Ok, sí necesitamos una aleación que resista esa claro. operación cuando está volando el avión, para que tenga una vida útil de tantos, o sea, sí tienen una vida útil y se cambian, pero tienen una vida útil en operación, digamos, ¿no? O sea, Ujú. cada vez que ya están operando, que está Ok, volando el avión, ok. está a cierta temperatura y eso es lo que se busca con las superaleaciones. Perfecto, En este perfecto. caso, la 718, con el 718 es la superaleación más comercial que hay. Es la O sea, ¿por qué superaleación. 718? O sea, ¿hay 717, Sí, 716 hay o muchos, qué? hay varios. ¿Y en qué Pero tiene que ver eso, el número? el número no tiene nada que ver en este caso. Hay en los aluminios, en los aceros, sí tiene mucho que ver a veces con el porcentaje, en el titanio Ah, también, con el porcentaje de lo que tengan de elementos. Pero en este caso realmente es porque es el número que le puso la compañía que lo hizo, que es Inc. Por eso se llama Inconel, porque la Inconel es la compañía, marca, es la compañía. Inconel, no, la marca es Inc, es INC,
INC. Ajá, Ajá. entonces tienen Inconel, Incolois, tienen diferentes nombres y le pusieron el nombre de la compañía y el número que Ok, ok. ellos pusieron. Es O como sea, un es alias, entonces, es un alias. exacto, El Inconel porque, 718 es el níquel. exacto, ese es Ok, de esta compañía. va, Esta va, va. compañía lo sacó al mundo, pero también hay otras aleaciones muy similares, casi, casi iguales, que se llaman diferente porque los producen otras compañías. Ok, ok. Entonces, a ver, Pero el Inconel 718 ya es por sí mismo una superaleación. ya es una superaleación. O sea, ya trae la níquel, pero aparte trae más cosas. Sí, aparte es el níquel Perfecto. y trae un porcentaje alto de hierro y trae un Ujú. porcentaje alto de cromo y trae porcentajes altos de otros elementos que son elementos clave. Y son Ok. porcentajes altos, digamos, alrededor del 5%, que diremos que comparado con el 50% de níquel, pues es Ajá, poco. Pero ajá, realmente ese pequeñito 50%, digo 5% de ajá. otro elemento que se llama niobio, Ok, ese nos da, jugamos con él con la temperatura porque este elemento sí cambia su estructura, ¿me ok, explicó? Y entonces cambia su estructura con la temperatura, ajá. ¿ok? ¿Cuál es la No, ventaja de que cambie? Porque no queríamos que cambiara, ¿no? La no, lo estructura. que no queremos que cambie es la base. O Ah, sea, digamos que en la cubeta donde la tenemos masa, lo el- más. de la Ajá, masa, exacto, donde ajá, estamos haciendo todo, donde lo vamos a aglutinar, ese es el níquel. Y le vamos a poner un montón de chilito, que va a ajá, ser el ajá. hierro, y le Ok, vamos a poner pues, no sé, el elote, que es el ok, cromo, y le vamos a hacer todo ahí. Vamos a hacer ahí un tamal, ¿no? ok, Grandote. ok, ajá, Pero también hay unas, digamos que no son la cerecita en el pastel, porque sí son más, digamos, son muchas ajá, cerecitas en el pastel, ajá, ajá. que son el niobio. Y Ok, este niobio juega un papel muy importante en esta aleación, porque es tan pequeñito, o sea, es ajá, solo 5% que se tiene que distribuir muy bien en toda nuestra masa. ok, Pero con la temperatura, el niobio hace diferentes cosas. Se puede formar unos, eh, como unos pequeños platillitos y se ujú, empieza a acomodar en toda la aleación o ujú, superaleación. Se empieza a ujú. acomodar en toda, y mientras jugamos con las temperaturas, va cambiando su morfología. En lugar de ser un platillito, empiezas a alargarse, alargarse como si fuera una aguja y empieza a Ok, alargarse, alargarse, alargarse durante toda la aleación. Y ujú. eso nos provoca el endurecimiento de, de esta superaleación. O sea, Ah, hace que se haga más duro. ya, ya, ¿Vale? ya. O sea, el hecho de agregar estas partículas o este porcentaje de novio Niobio, ujú, le da esta dureza le da dureza. en estas temperaturas. Así es. Va, Hay un problema con el niobio, que ok. si hacemos que se haga lo más finito que pueda, o sea, lo dejamos Ajá, mucho tiempo, ajá, endurece de más la aleación. ok. ¿Y Se eso hace qué es? mucho, muy dura. Y cuando algo es muy duro, quiere decir que Ajá. es muy frágil. Oh, ya, como un hielo, ¿no? Exacto, como un vidrio. Un cristal, ajá, Es muy duro, pero es muy frágil. Entonces, claro. necesitamos encontrar un equilibrio entre dureza Entre goma, o sea y plasticidad. que Exacto, plasticidad exactamente y el vidrio, porque imagínate un vidrio ahí a esas temperaturas, cualquier detallito lo truena, ¿no? lo Prácticamente. truena. Así es. Oh. Entonces, lo que Tu reto es queremos. ese entonces. El reto es ese, el reto es jugar con todos estos elementos que te digo que son muchísimos, nada más estamos hablando ahorita de 4, hablamos por ahí, Ajá, pero son muchos más los que tiene aluminio, tiene titanio, tiene muchos, tiene magnesio, ok, manganeso, tiene muchos, muchos, ajá, muchos en ajá, pequeñas cantidades. ajá. ¿Qué hacen estos elementos también embebidos en esta masa? Pues también nos dan propiedades mecánicas como dureza, nos dan propiedades mecánicas como eh, puede ser conducción de térmica, eléctrica, ¿no? Nos van cambiando y nosotros podemos jugar con esta aleación. Pero la aleación Ok, en sí es una aleación comercial que tú la puedes comprar.
Ujú, ¿no? Tú ujú. la Ok. compras y, por ejemplo, si tú te dedicas a hacer o a maquinar los anillos de las turbinas de los aviones, pues lo compras a un proveedor, este material, y tú lo haces. O sea, tú Ok. solo compras Como lo un... explicaste, ¿no? Con el tamal, ¿no? O sea, es la mezcla, tú le agregas tanto Exacto, en este caso, de niobio, de hierro, ¿no? Lo que tú quieras para obtener la característica que tú estás buscando, exacto. ¿cierto? Pero tú lo compras, por ejemplo, tú lo compras y te dan se llama un tocho, ¿no? Un cilindrito, Ok. ¿no? Por ejemplo, compras cilindros, pero voy a comprar, no sé, vamos a decir un cilindro. Ajá, Vamos a comprar ese cilindro. ajá, Entonces, la compañía te entrega el cilindro y te dice, este cilindro de esta superaleación tiene todas estas características. ya. Tienes que poner atención en esas características, porque lo que Ujú, tú vas a hacer es, yo lo voy a cortar, lo voy a cortar, lo voy a calentar, lo voy a estirar, lo voy a ujú. apachurrar hasta que tenga la forma adecuada. Ok. Para yo poder hacer eso, pues necesito controlar temperatura, Ujú, necesito controlar la manera en que lo estoy deformando, ya. necesito controlar, todo tiene que estar controlado. ¿Por qué? Porque ya me dieron mi tocho con todo, o sea, ya me dieron mi tamalote con todo lo que tengo ahí Ujú, adentro, ujú. pero tengo que cuidar las temperaturas de cada uno de los elementos que tengo ahí adentro. Wow. Ok. Entonces, tengo que controlar tanto la temperatura del níquel, como la temperatura del hierro, como la temperatura del cromo, y sobre todo la temperatura de elementos pequeñitos que a cierta temperatura tienen una forma y cuando crecemos esa temperatura se hace Agarran de otra otra. forma. Ok. Exacto. Que es Y su nosotros no lo característica, vemos. ¿va? Eso no lo vemos. O sea, Ujú. tú solo ves el material al rojo vivo, Ajá, porque ajá. lo elevamos a mucha temperatura. ¿A cuánto? A más de 900 grados Wow. para poder Que fabricarlo. sea maleable, ¿verdad? O sea, para Que que lo sea puedas mover. maleable, exacto, que sea como una especie como de plastilina. Masita. Ujú, Ujú. ujú, Entonces, nosotros lo vamos, bueno, yo no, las empresas, nosotros lo estudiamos, nosotros lo que hacemos es cortarlos, verlos en los microscopios, jugar con ellos, hacer pruebas y hacer todo esto que es lo ok, que tiene el artículo. ok, Pero ok. realmente lo que hacen eh, estas empresas que se dedican a hacer estas formas Ujú, o a construir las piezas, este, deben de tener mucho control al respecto. ok, ok. Por supuesto, hay mucha gente de ciencia ahí trabajando en esas empresas Mm, y también se apoyan en las universidades. ok, ok. Y de ahí viene mis estudios desde que estaba yo en posgrado, ¿no? Por ejemplo, Pedro, entonces ahorita para entender, eh, ahorita en qué nivel estás o en qué nivel de conocimiento o qué falta? O sea, porque me entiendo que tú estás nada más enfocado en un componente que es el niobio, en analizarlo, en conocerlo. Hay un montón más de componentes que tú no estás Muchos más. revisando, pero tú estás enfocando en esto. ¿Hasta qué, hasta ahorita qué has logrado entender, conocer y qué falta? Como para llevarlo entonces, supongo, a la industria, que A les la sea útil a industria, la claro. industria. Aquí tenemos, hablemos otra vez del niobio. El, este peculiar este elemento en esta superaleación, lo, Ujú, cambiar estas características, pero tenemos algo raro. Cuando está con una forma como de platito, ujú, ¿no? Extendidito, repartido, como si fueran también entre platitos y pedacitos de bolitas ujú, ujú. repartidos, tiene ciertas características que hasta este momento la industria los utiliza porque es más fácil deformarlos y porque nos da el resultado que estamos esperando. ¿Cuál es Ok. ese resultado? Una combinación entre dureza y maleabilidad. Ujú, ujú. ¿Eh? Pero tiene un pequeño problema esta forma de este platito o estas Ajá. bolitas de ese niobio, que no es estable, es metaestable. ¿A qué me refiero? A que como va aumentando la temperatura y el tiempo, va cambiando su forma a las Ujú. agujitas. Ok, Y las agujitas es la forma que es más estable. ok. Entonces, ahí está este asunto. En la industria utilizan
la otra forma, la forma como los disquitos o las bolitas, Ujú, para poder, porque es la manera ideal, solo que hay un problema, ujú, que mientras más se deje en temperatura elevada, arriba de 700 grados, que es el grado de operación en ujú, los aviones, ujú. y mucho tiempo, estas figuritas Se se van siguen haciendo las tirando. agujitas. Ya. ¿Y cuál es el que es el estado estable? Pues las agujitas, esas agujitas se hacen y es bien difícil quitarlas, tienes que elevar la temperatura Cuando hablas de mucho, estable, es que se va a mantener ahí, que o sea, se va ya a no se va a mantener, regresar. no. La Ah, otra forma sí se va a cambiar con la temperatura y el tiempo. Esta no se va a cambiar tan fácil con la temperatura y el tiempo. Pero, ¿qué sucede con esta forma? Hace muy dura la aleación. o sea que cuando se enfriara, o sea, cuando se va el avión mapa se apagara, lo que pasaría es que quedaría súper frágil eso, Sí, pues queda muy muy duro, duro. pero no hay tanto problema con la operación en ese sentido porque Ajá, es estable, nada más que queda ajá. muy duro. Pero y sobre todo, antes de la operación, es Ujú. la forma de cómo lo vas a hacer tú, o sea, cómo lo vas a deformar, Ah, porque ok, ok. durante la deformación lo puedes romper. Ya. Claro, claro. O sea, cuando tú estás construyendo los aros, estos que van dentro de la turbina, Ujú. pues los tienes que elevar a altas temperaturas para poderlo malear, para poderlo modificar, pero corre el riesgo, como está tan, estos, lo que es tú como cristalitos muy delgaditos, estas Ujú. puntas, pues corres el riesgo en la producción de romperlos, De ¿no? Son muy, romperlos. muy frágiles. Sí, ya estamos hablando que las turbinas de los aviones pues tampoco son baratas, ¿no? Ya entendí. Entonces, Entonces el reto pues es cómo hacer que en la producción sea eficiente el método para no gastar pues, miles, ¿no? exacto, Millones, tal vez, que se te rompa que ya uno. la industria ya lo tiene estudiado porque por eso están en los aviones, ¿no? Por Claro. eso está en Ujú, funcionamiento. ujú. Pero siempre hay esta búsqueda continua, ¿no? Siempre Entonces tú está la estás buscando búsqueda. esa cómo mejorar, ¿no? ¿Cómo Cómo mejorar? hacerlo todavía mejor. ¿Cómo Ok. mejorarlo? Porque la fase esta delgadita que le llamamos fase Ajá, delta, ahora ajá. ya vamos a empezar a hablar con los Ah, por nombres. eso hablas a esto del el by delta processing, o sea, del Así proceso es, delta. así Ok. es. Lo que nosotros estamos haciendo es, desde un principio, antes de deformarlo, es Ajá, saturar la aleación con esa fase, con estas fases delgaditas, ajá, ajá. y después ya lo ponemos a En deformación. temperatura. Primero lo ponemos a temperatura así mucho tiempo durante un día, a que se hagan Wow. todas, y Ajá. después lo sacamos y lo deformamos para Ok, ver, para estudiarlo, para saber cómo es que se va a comportar, ok, porque esta fase, pues es la fase estable, ¿no? Entonces, ok. queremos jugar con la fase estable y no con la fase meta estable. Ajá, ajá. Pero la Wow. que nos ha dado las propiedades correctas o idóneas es la fase meta estable, Mm, pero, pero tiende a cambiar durante la... O sea, hay un ok, problema ahí. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer es ver cómo se puede deformar, pero ya con esta fase estable para que no tenga problemas en operación después de ok, deformarlo. ok, ok, Pero lo ya. difícil es deformarlo cuando Ujú. tienes esas agujitas porque es muy duro. Claro, es lo que dices, o sea, el cómo regresar, porque eso es su estado estable, pues ahí es donde él va a tender a estar, ¿no? O sea, el regresarlo, Exacto. pues se complica. Y es lo que ustedes están investigando, Y cómo eso. hacer ese proceso de regreso, ¿no? Para poderlo ¿Cómo es exacto? deformar. Ujú. ¿Cómo lo vamos a Buenísimo. hacer y cómo lo vamos a controlar? Ok. La metalurgia se combina muchas cosas y estamos hablando así muy a grandes rasgos, Ujú, pero ujú, también hay otra cosa muy específica que se tiene que controlar y como son para las industrias aeroespacial, de ujú, petrolera ujú, o ujú, de producción de energía, ujú. pues tienen, sobre todo la aeroespacial, tienen unas normas muy específicas que Ya, cumplir. claro. Entonces, Aparte, o sea, aparte deben de aparte, cumplir esas normas. sí, Ok. por supuesto, porque pues, nosotros nos subimos al avión y tenemos que cumplir con eso, Claro, ¿no? O sea, tú te subes claro, al avión y te subes seguro. Pero entonces, porque sabes que cada componente claro. de ese avión tiene Ujú, una norma y la ujú, cumple. ujú, ujú. Entonces, en la metalurgia o en los metales, nosotros hablamos muy comúnmente de los granos del metal.
Los granos del metal en el microscopio, cuando nosotros los cortamos, lo podemos ver en microscopios ópticos a 100 aumentos, a 200, a 500, o en aumentos en microscopios muy especializados, como son los de electrónicos de barrido o los de transmisión, que son con haces de electrones. Esos son muy específicos, pero nosotros en un óptico, por ejemplo, podemos cortar el metal, lo preparamos para verlo. ¿Cómo lo preparamos? Pues nosotros cortamos cualquier metal, y lo lijas, y vas cambiando de lija gruesa a lijas más delgaditas, o sea, a porosidades muy delgaditas hasta tenerlo con un paño suave. Nos va a quedar el metal como si fuera un espejo. Okay. Entonces, después de que lo vemos como si fuera un espejo, lo quemamos tantito por arriba con algunos ácidos. Esos ácidos son afines a los elementos que tiene esa aleación. Es un ácido especial. Tienes que prepararlos y los quemas, los limpias y lo pones en el microscopio. Y entonces te revela unos granitos. Son muchos granitos. Esos granitos es el conjunto de diferentes estructuras o acomodos de átomos. Muchísimos, miles, millones, ¿no? En un solo granito. Pero que están acomodados de cierta forma. Y entonces te van formando muchos granitos. ¿Qué pasa con esos granitos dentro de...? Nosotros no lo vemos, tenemos que verlo con microscopio. ¿Qué pasa con estos granitos? Cuando son muy grandes, no hay, por ejemplo, si se inicia una grieta en algún lugar de algún metal, imagina en el centro o por la orillita, la grieta va a ir avanzando por dentro de este metal. Si se encuentra cada vez granos más pequeñitos, va a chocar con granos y le va a costar más trabajo pasar a la grieta. Si tenemos granos grandes, es más fácil que lo rodee y que se truene. Entonces, una de las normas que tiene la industria aeroespacial es tener un tamaño de grano específico. Muy pequeño. Exacto. Ya. Sí, para evitar esas posibilidades de romper, ¿verdad? Que se rompa el material. Aquí tenemos un problema, que el tamaño de grano crece con la temperatura y el tiempo. Y es lo mismo que hacemos nosotros para crecer la delta. Y entonces tenemos un doble problema. Ya hicimos crecer la delta, ya está muy duro mi aleación y aparte tengo un tamaño de grano grandote. Ya, entonces tienes dos retos ahí. Cómo regresarlo de su estado estable y cómo también que el grano no sea tan grande, ¿verdad? O sea, reducirlo a la norma. A la norma. Y eso es lo que ustedes están enfocados. Eso es lo que estamos enfocados. ¿Cómo una de las cosas esa prueba y error, a estarle modificando? Hacemos diferentes pruebas error, cortamos diferentes, o sea, un pedazo de metal, lo que hacemos es cortarlo en pedacitos chiquitos para poder verlo. Antes de ponerlo al tratamiento térmico, que se llama, lo ponemos, lo sacamos, lo enfriamos, porque en la metalurgia hay algo que es increíble. Digo, se nota que me gusta, ¿no? Pero hay algo que es increíble, que es cuando aumentas la temperatura, pues cambian estas estructuras dentro de, ¿no? Así como estuvimos hablando del hierro. Crecen los tamaños de grano, todos estos elementos ajenos, o bueno, extras, pues van formando estas agujitas y muchas otras cosas. Pero ¿qué sucede cuando tú dejas enfriar ese metal? Pues va de regreso. O sea, todo lo que lograste, si tú lo dejas enfriar, pues va de regreso y se vuelve a acomodar, como si no hubieras hecho nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo y enfriarlo. Es como si lo congelaras. Exacto. Y congelas la microestructura, así lo decimos. Congelaste la microestructura. Y entonces ya tienes un elemento congelado, ¿no? Que ya está listo para operar. Y entonces lo que nosotros hacemos es metemos esto al tratamiento térmico, lo enfriamos rapidísimo, cortamos tantito, lo pulimos, le ponemos el ácido y lo vemos. Le decimos, tiene tanto tamaño, muy bien. Ahora, ¿tienes otro pedacito igual de la misma zona? Sí, perfecto. Esto lo vamos a deformar. Lo vamos a deformar en caliente, en un aparato que se llama
la máquina de ensayos mecánicos universal y lo hacemos en caliente. ¿Cómo lo hacemos en caliente? Tiene un horno. Entonces, pones ese pedacito, cierras el horno, elevas la temperatura y deformas. Terminas de deformar, lo sacas rápido, lo congelas, vuelves a pulir, vuelves a hacer todo y observas, y lo vuelves a ver y ves cómo van cambiando los granos. Buenísimo. Wow, Pedro, pues interesantísimo. La verdad, me ha quedado muy claro tu proyecto. De pronto el uso de nombres tan técnicos nos asustan, nos hacen una barrera de no, esto está muy complicado y no lo voy a entender. Pero ahorita con tu explicación, quiero que nos quede muy claro cuál es tu área, cuál es el reto que presenta y cuál es la aplicación final de todo este proyecto de investigación que tú y con tu equipo de trabajo están desarrollando. Pues, Pedro, felicidades, pues muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cómo te enamoraste o cómo decidiste hacer una maestría, un doctorado? Bueno. O dedicarte a la investigación. ¿Cómo dedicarme fue a la investigación. esa epifanía? Sí, fue algo muy, muy agradable para mí. Yo cuando estaba terminando la carrera, yo soy ingeniero mecánico electricista de profesión, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí entré a hacer mi servicio social al doctorado, al laboratorio del doctorado. Y entonces yo veía a todos los estudiantes, a mí me interesaba mucho, porque a mí me gustó mucho ciencia de materiales cuando estaba viendo en ingeniería mecánica, y yo me metí ahí específicamente porque me gustó mucho, pero yo los veía cómo hacían sus pruebas y yo quería participar, entonces me metía a participar, y bueno, pues un becario, ¿no? Que está haciendo ese servicio social y que quiere participar, y bueno, pues a ver, pues me ponían a hacer las talachas, ¿no? A hacerlas, a pulir, a todo eso, pero a mí me encantaba, decía, bueno, es que esto está increíble, y me empezaron a abrir la puerta para utilizar los aparatos para ver las cosas, el microscopio, las cortadoras, las pulidoras, y era así, wow, para mí era increíble. Y de ahí, pues, decidí meterme a la maestría, ¿no? Hice apliqué para entrar a la maestría, me quedé en la maestría allí mismo, y pues ya tenía un background de utilizar todos los aparatos, pues entonces yo llegué así como si fuera un parque de diversiones, a mover y hacer, y me gustó muchísimo, y de ahí decidí hacer el doctorado y luego seguir el postdoctorado, ¿no? Entonces lo que te llamó la atención fue este laboratorio, ¿no? Esta experimentación. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. En el laboratorio. Buenísimo. Me gusta mucho, o sea, sí me gusta mucho también, sí, la escritura y el análisis que necesitas echarle un poco de cabeza, pero me gusta mucho, mucho, mucho estar en el laboratorio, me gusta mucho cortar piezas, me gusta mucho prepararlas. Padrísimo. Pedro, pues muchísimas gracias por compartirnos también tu pasión, que es la investigación científica, y en particular este proyecto. Pues muchísimas gracias. Y pues esperemos vernos pronto en un avance más de tu proyecto. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación, y pues le vamos a estar viendo esta grabación. Buenísimo. Pues gracias a todos los que nos siguieron. Por favor, recuerden hacer clic en el botón de suscribirse para que podamos llegar a más personas con este mensaje, con este conocimiento, para que logren aplicarlo, comprenderlo para poder aplicarlo en su día a día. Pues muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos. En Tendencias para Todos fue una producción del Comité de Industry Engagement del IEEE Región 9 Latinoamérica y de la revista de divulgación de ciencia y tecnología Expresiones VM. Desde México, en el diseño y concepto de imagen, Juan Carlos Orozco Sierra. Desde El Salvador, la difusión de redes estuvo a cargo de Roxana Alfaro. Agradecemos el apoyo de Roxana Seinom, coordinadora del Comité Industry Engagement del IEEE Región 9 Latinoamérica, y a la maestra Katia Arriola Rodríguez, editora en jefe de la revista Expresiones VM. En Tendencias para Todos. Hasta la próxima.